delicada como país, como nación. Todos hemos visto una serie de imágenes, algunas comprobadas, otras en proceso de verificación, pero sin duda esto nos hace un llamado a todos los ecuatorianos a unirnos como país, a unirnos en torno también al gobierno nacional, a las acciones que se están dando. Ven ustedes también que hay la confirmación ya de la fuga de un preso que fue detenido hace pocos días, y eso explica lo que está sucediendo. Es decir, hay una reacción desde las cárceles por las acciones que ha tomado el gobierno, y eso solo nos lleva a seguir ese camino, el camino de la frontalidad, de la verdad y de la fortaleza en momentos muy complicados que, como le digo, tienen que, ojalá, deponer una serie de críticas que son válidas, pero estamos en un momento muy complicado y la unión necesita ser la fuerza frente a la delincuencia organizada. Yo lamento porque me he despertado también con mensajes del señor Bonil, del señor Payares, del señor Aguilar, que utilizan estas crisis más bien para atacarme, o atacar al gobierno, cuando todo lo contrario es lo que debería pasar en estos momentos. La unidad del país con la ciudadanía existe. La unidad política es la que aparentemente está divorciada, doctor Torres. A ver, he dialogado hoy con bastantes bancadas en la Asamblea Nacional. Hay la voluntad y todos quieren hacer un mensaje unificador contra lo que está pasando, y la llamada es no solo al sector político, como le digo, también a ese periodismo, que si se puede llamar periodismo, ataca, insulta y no construye, destruye. Así que creo que es un momento delicado. Yo hago un llamado a todos. El gobierno está haciendo todos los esfuerzos por enfrentar esta crisis. Hay que decirlo, es una crisis, y esperamos que haya luz al final del túnel, pero la decisión del presidente Noboa de enfrentar e ir de frente contra la delincuencia ha tenido esta reacción en apenas un mes de gobierno. Imagínense usted, estamos apenas pasando el primer mes de gobierno, pero tengo la confianza de que haciendo bien las cosas y alineando como se tienen que alinear todas las fuerzas del Estado, a todos los patriotas políticos y por supuesto también al sector civil y al periodismo, vamos a poder salir adelante. Esto no ha detenido la primera piedra que está prevista este día jueves por parte del gobierno nacional para la primera cárcel o mega cárcel que se tendrá que construir. Es decir, esto no detiene los esfuerzos del gobierno nacional en aras de lograr la seguridad definitiva del Ecuador. No sirven parches, no sirven tampoco problemas que se tapan con tierrita y que se ponen abajo de la alfombra. Hay que dar las soluciones estructurales al país si queremos de una vez por todas tener paz, pero paz real, no paz mentirosa, no paz acordada con ciertos delincuentes, porque así nos vamos a ir dañando como sociedad cada vez más. Y ese es el anhelo, ese es el esfuerzo y esa es la acción del gobierno nacional de la mano del presidente Noboa. Se ratifica entonces de que no habrá pactos ni diálogo con los grupos de delincuencia organizada. Una, dos, muy probablemente, doctor Torres, el escepticismo le gana a la ciudadanía ecuatoriana en el sentido de que es un nuevo estado de excepción, como se implementaron en regímenes anteriores. ¿Cuál es la diferencia ahora? ¿Habrá mayor rigurosidad? ¿Habrá mayor severidad, por lo menos en la aplicación y el respeto al toque de queda dispuesto en este estado? A ver, ¿qué motiva el estado de excepción? Fundamentalmente, un descontrol de las cárceles ecuatorianas. Y lo voy a decir de frente, porque eso hablamos ayer con las personas de seguridad. El gobierno y el Estado no tienen el control de las cárceles. Es importante que sepan eso los ecuatorianos. No la han tenido durante los últimos años. Quienes tienen el control de las cárceles son los delincuentes. Cuando este gobierno ha querido verdaderamente tomar el control, esto es lo que sucede. Pero el estado de excepción, ¿a qué responde? Es un estado de excepción limitado en tiempo, cumpliendo los dictámenes de la Corte Constitucional, pero sí de alcance nacional, porque las alertas, según los informes de la policía y del SNAI, son a nivel nacional. Implica esto, por supuesto, que puedan los militares con una mayor fortaleza entrar ya incluso a los recintos penitenciarios. Implica esto, que los policías hagan todo el uso legítimo de la fuerza también
cuando se enfrenten a amenazas con los delincuentes en centros penitenciarios y fuera de ellos, pero este era el documento que hacía falta justamente para que las fuerzas del orden se sientan respaldadas. Pero el gobierno no solo se quedó en el decreto, ayer presentó un paquete adicional de preguntas a la consulta popular, o se las hizo conocer a la prensa, en donde se habla, por ejemplo, de la extinción de dominio, se habla, por ejemplo, de la extradición, pero esta vez bien planteada, no como la planteó el gobierno anterior, limitada. Esta es una extradición amplia. Se ha propuesto, por ejemplo, la diferenciación de la justicia constitucional de la justicia ordinaria, para que no hayan más jueces de la niñez que vendan acciones constitucionales y permitan precisamente y desde la justicia puertas giratorias de delincuentes que cometen sus ilícitos y vuelven a salir. En fin, son todos los esfuerzos a nivel jurídico, constitucional, a nivel práctico ya con las fuerzas del orden para esta lamentable batalla que nos ha tocado vivir como país, como patria, pero que esperamos que, como siempre, los ecuatorianos, con la fe en Dios y con la fortaleza que nos caracteriza, salgamos adelante. ¿Cuántas preguntas se agregaron a las 11 primeras de el presidente Noboa, doctor Torres? 9 preguntas. Estas preguntas son ya de raigambre constitucional, de cambios constitucionales. El primer bloque se pensó siempre como reformas de índole legal. Estas preguntas que deberán ingresar de forma digital ya en las próximas horas, porque ayer se las presentó a la prensa, deben someterse al dictamen de la Corte Constitucional. La Corte deberá decir cuáles pasan, cuáles no pasan, y en virtud de eso el gobierno tomar la decisión de qué preguntas van ya a una consulta popular. Pero como le digo, son un segundo bloque de preguntas de cambio constitucional, de reforma constitucional, que son necesarios también y que complementan el primer bloque de preguntas y que además han sido bien recibidas por la ciudadanía el día de ayer. Indistintamente de las que apruebe y considere la Corte Constitucional, todas serán votadas en el mes de marzo. No necesariamente, no. El gobierno tiene la potestad de, luego de recibir las preguntas con un dictamen favorable, escoger cuáles tienen que ir a la consulta popular y cuáles no pueden ir. ¿Qué es lo importante aquí? Más allá de que todas son importantes, que un llamado a consulta popular tampoco puede estar compuesto de demasiadas preguntas. Claro. Es un complicado ejercicio democrático para los ecuatorianos. Entonces, de ese pool de preguntas, ojalá todas con un dictamen favorable, ojalá la gran mayoría con un dictamen favorable, el Estado, el gobierno escoge qué preguntas manda a la consulta popular, y mi opinión muy personal es que una consulta no tiene que extenderse más allá de 10 o 12 preguntas, ya más de 12 puede ser muchas, pero esa es la potestad que le quedará al gobierno posteriormente. Y se tendrá que hacer un muy buen trabajo para posicionar el pensamiento del gobierno nacional en la ciudadanía, que aparentemente está, de lo que se puede apreciar, de acuerdo con estas iniciativas, doctor Torres. Vea, yo creo que es muy claro con lo que ha pasado ayer, la opción que tenemos todos los ciudadanos, quienes estamos en el gobierno y quienes no estamos. El país o el caos. La patria o el caos. Lamento yo poner en esta bifurcación de decisión, pero está claro, es así de simple. O nos unimos todos, los sectores políticos, la sociedad civil, el periodismo y los ciudadanos, o seguimos permitiendo el caos y no cambiamos nunca. ¿Qué pudo haber hecho el gobierno? Simplemente mantener el status quo, y no iba a pasar esto. Cuando el gobierno decide cambiar las cosas, en el primer mes de gobierno además, porque no es que esto se está tomando al año o a los 2 años como pasó antes, cuando el gobierno decide tomar la decisión de arreglar un sistema putrefacto, sucede esto. Eso significa que el camino es el correcto. Lo difícil es superar las piedras que se asoman día a día, superar los túneles en donde a veces no hay luz, pero siempre, como le digo y reitero, con la fe en Dios y con la unión y la fortaleza de los ecuatorianos, podemos salir adelante. 8 de la mañana con 26 minutos. 8 de la mañana con 26 minutos. Estamos dialogando con el doctor Esteban Torres, viceministro de Gobierno. Doctor, le saluda Luis Varela. Dicen que toda acción provoca una reacción. Al día de ayer el presidente Daniel Noboa decretó el estado de excepción en todo el país
dadas las situaciones de conmoción interna, que ya son conocidas, y horas después se ha producido el secuestro de policías en varias ciudades del país. Delincuentes inclusive han difundido videos con mensajes al primer mandatario. Quiere decir, doctor, que estamos siendo espectadores de una declaración ya oficial de guerra de grupos armados, de grupos delictivos en todo el país, doctor. No me queda la menor duda. Vea usted las acciones contra los ciudadanos. ¿Cómo puede ser que se haya cortado la luz en Machala el día de ayer? Las acciones contra los policías, contra los militares, contra los guías penitenciarios. Si esto no es una declaratoria de guerra a los ecuatorianos, yo no sé qué es. Y espero, honestamente, que las diferencias, que las críticas, que lo que normalmente se daría en un periodo democrático tranquilo, se entienda que requiere otro enfoque este momento. Porque, como le digo, lo que hemos visto el día de ayer, lo que hemos visto en los días anteriores, da la muestra de, sin duda, una declaratoria de guerra a los ecuatorianos, a la patria, y por eso los patriotas tenemos que actuar en consonancia, defendiendo el lugar donde nacimos, el lugar donde vivimos y el lugar donde queremos seguir viviendo. Esta es una lucha de patriotas y el llamado es a todos. Por eso, me gustaría anunciar que en los próximos días haya un encuentro político con las fuerzas de la Asamblea que representan fundamentalmente a una gran porción de los ecuatorianos políticamente para tomar decisiones, para avanzar conjuntamente. Una de las preguntas fundamentales presentadas por el presidente de la República y por el gobierno ayer, por ejemplo, establecen que el presidente pueda presentar proyectos urgentes, no solo ya en temas económicos, para que en un mes, por ejemplo, hayan las reformas debidas al COIP en materia de seguridad y se pueda avanzar a una velocidad que necesita el país. Espero que esa pregunta tenga respaldo, que tenga un dictamen favorable de la Corte Constitucional, y si no la tiene, no nos quedará más que buscar la manera dentro de la propia Asamblea Nacional, ojalá con un respaldo mayoritario, para que ese tipo de cambios se den, sabiendo que la solución al país se da por temas legales, pero sobre todo por gestión, por acción y por decisión. Dos preguntas rapidito, mi querido doctor Esteban Torres. Usted es partidario, usted sería partidario de los que estarían solicitando varios alcaldes y prefectos del país de militarizar instalaciones estratégicas en estos momentos en todo el país. Sin duda alguna, y es una de las disposiciones que se ha dado desde el día de ayer. Ahora, sí hay que decirlo, hay un problema gravísimo de recursos. El gobierno anterior le dejó sin un centavo al gobierno actual. Incluso para temas de armamento, se ha estado trabajando todo este mes en enviar cierto material bélico que ya no está utilizado para recibir a cambio material bélico fresco y nuevo. Es decir, no es falta tampoco de decisión, también es falta de recursos, y por eso los esfuerzos que hace el gobierno nacional estarán encaminados a eso, a proteger instalaciones estratégicas, a proteger, por ejemplo, temas como el metro de Quito. Es impensable que se esté pensando en que pase algo en el metro de Quito, que ya lo usan centenas y decenas de quiteños y ecuatorianos, así que sí, es uno de los temas que se está considerando y que de hecho tuvo ya acciones del día de ayer. La última de mi parte, doctor, ¿qué comentario le merece la advertencia que ha hecho Leonidas Issa, el presidente de Daniel Noboa, sobre el tema de los combustibles? Completamente fuera de onda. Yo más bien un llamado al ingeniero Issa. Yo entiendo sus demandas, yo entiendo también sus pretensiones políticas del 2025, pero una nueva movilización que vaya por ese estilo va a ser rechazada no solo por el gobierno, por los ecuatorianos. Muy mal timing, como dicen en política. Doctor Esteban Torres, como siempre, agradecido por su presencia aquí a través de Radio Sucre, y ojalá que el panorama del Ecuador cambie en las próximas horas. Es sin duda muy difícil y muy complicado. Muy gentil. Gracias. Pase muy bien. Hasta luego.